estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría en su columna, como todos los martes, en su primera columna de abril. Los psicólogos no sirven para nada. Estamos recibiendo ahí justamente psicólogo, escritor, en cualquier momento se viene su libro, caricaturista, humorista, integrante del staff de La Mañana en Camino. A propósito de la columna consigna del día de hoy, el sopapo y su contexto. Buen día y bienvenido. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Alvarito? Bien, bien, bien. ¿Qué dicen? Reflexiones sobre una piña mediática en un contexto global insoportablemente correcto. Muy oportuno, ¿eh? Hago un poco de terapia, ¿viste? Cuando hago las columnas, porque a veces hay que pensar tanto lo que uno dice, cómo lo dice, y además este, me nutre mucho cuando veo las respuestas de la gente en las redes, esto lo publicamos, la gente ya lo sabe, al respecto de esto que son posibles contextos alternativos a el sopapo de Will Smith, la gente lo sabe, en los Oscars, a Chris Rock por una broma que el comediante Chris Rock le hizo a la mujer, va, broma, entre comillas, muy ofensiva, y Will Smith reaccionó y en el medio de una ceremonia de los Oscars y ante millones y millones y millones y millones de personas en el mundo, fue y le pegó una bofetada a Chris Rock. Eh, y ameritaba un montón de comentarios sobre si está bien, si está mal, la violencia y todos los estereotipos y maneras de ver y enfocar este episodio de violencia que se cruzaban como comentarios, sobre todo en las redes, ¿no? Ujú. Y a mí se me ocurrió jugar un poco con qué hubiera pasado si este episodio hubiera ocurrido en otro sido entre dos borrachos a la salida de un bar a las 3 de la mañana. Eh, o entre dos próceres de la patria hace 150 años, cuando regía la ley de duelo, retando al duelo uno al otro, como ha ocurrido en la historia. Claro. ¿O qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en un programa cómico como los que mirábamos de chicos? No sé si te suena Tommy Jerry o, o los Tres Chiflados, que ya hemos hablado que no nos gustaban los Tres Chiflados, pero los Tres Chiflados vivían pegándose y a nadie le parecía nada muy destacable. O entre Batman y algunos de los villanos de Batman, que además le ponían un sobreimpreso a la serie con los sonidos de los golpes. Y era muy festejado. ¿O qué hubiera pasado, por ejemplo, si en vez de ser entre dos hombres negros, hubiera sido entre un negro y un blanco? ¿Mm? O si el blanco, por ejemplo, supiéramos que es del Ku Klux Klan. ¿Y qué hubiera pasado si Will Smith no hubiera estado defendiendo a su esposa de algo ofensivo? Eh, y hay un montón de hipótesis. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si un golpe se lo da un policía, una persona que está presa, o si el golpe lo da un manifestante, un policía? ¿O qué pasa en una cancha de fútbol? Que todos los días vemos golpes en las canchas de fútbol y muchas veces justificados por lo que hizo el otro, o por quien es locatario, o por lo que hizo el juez. ¿Y qué pasa con los golpes en los rings de boxeos? Por ejemplo, si el golpe lo pega a alguien con quien uno simpatiza, ¿no? Es lo mismo que el golpe que le pega al otro. ¿Y si es un golpe entre un adulto y un menor? ¿Y si es uno chiquito que golpea a un grandote que le hace bullying? ¿Y si fuera una mujer en la calle que golpea a uno que le hace un piropo ofensivo? Ujú. Todos los golpes, la pregunta es un poco con estos escenarios alternativos, ¿no? ¿Son todos los golpes iguales? ¿Son todos los golpes igual de condenables? ¿Mm? Y un poco preguntar esto, ¿no? Sobre todo en un contexto en el que parece
algunos de los comentarios que yo recibía en las redes era que el enemigo es la violencia y hay que combatir la violencia. Y a mí me parecía que combatiendo la violencia nos ponemos violentos. Combatiendo el golpe. A veces eso también es el mensaje que reciben los más chicos. Los que educan para combatir la violencia muchas veces dicen, bueno, si te pegan, pegá. Responde con la misma conducta. Es lo más fácil. Y ahí es donde empieza a aparecer, ni que hablar, Alejandro, vos lo sabés, estos temas en los consultorios de los psicólogos que no sirven para nada. ¿Cómo hacemos los adultos para pararnos frente a estos episodios y decir algo más o menos coherente cuando muchas veces lo que nos sale medio automáticamente es si te pegan, pegá, o el malo se lo merece, o si Batman le pega al Guasón está bien, pero si el Guasón le pega a Batman está mal, o si el chiquito se defiende de la burla está bien, y cosas así. ¿Cómo hacemos para enfrentar y sobre todo para educar esto que tan caro nos suena y tan importante aparece el mensaje todo el tiempo? Combatamos la violencia, no sigamos estos ejemplos, prediquemos con el ejemplo, comportémonos como adultos que en todos los casos podemos ser pacíficos. ¿Podemos hacerlo? ¿Entendemos cómo funciona esto? ¿Podemos dar mensajes coherentes? ¿Cómo nos ven los más chicos? Que están viendo más bien cómo nos comportamos nosotros frente al fenómeno de la violencia, más que escuchando nuestros discursos a veces extremadamente contradictorios. Y entonces desde esa perspectiva y tomando en cuenta que esto pasó, porque mira, recién anunciando que vos venías y lo comentábamos con Fermín, en algún modo se conectan, dialogan bastante bien esta columna con esta consigna del día de hoy, con la columna y consigna de la semana anterior a propósito del éxito, ¿no? Y, y salvando las diferencias, porque además los protagonistas son todos artistas consumados, de muchísimo talento y que no necesitan del escándalo para tener éxito. Lo cierto que esta forma de escandalosa de vincularse con el otro logró mucho éxito y además dejando, yo lo señalaba, ¿no? Como apenas un ingrediente más, dejó muy por el costado, muy de lado, la propia convocatoria a la entrega de los premios que tiene que ver con una creación artística, ¿verdad? Bueno, buena parte de las creaciones artísticas de Hollywood, Alejandro querido, se fundamentan en películas de entre héroes, héroes entre comillas, uno de ellos es Will Smith, ¿no? La cantidad de patadas y de piñas que ha pegado Will Smith a extraterrestres, a los malos, a los cowboys, a los yo qué sé. Digamos que el estereotipo del exitoso, ¿no? Si nos ponemos a ver un ejemplo a seguir desde hace muchísimo, desde que yo tengo uso de razón, es los buenos les pegan a los malos. Bueno, qué interesante, porque acá podríamos, y vos nos podés ayudar, incluso en cosas que ocurren en el consultorio, la distinción entre la ficción y la realidad, ¿no? Bueno, muchas de estas películas, esto lo hemos hablado mucho contigo, Ale, funcionan como modelo, como modelo de comportamientos. Yo nunca me voy a olvidar de lo que pasaba. Hay gente que dice, no, lo que pasa en las películas en realidad no es tan importante, no es un modelo de conducta. Vaya si las películas son un modelo de conducta, los estereotipos positivos y negativos que aparecen en las películas son imitados por los niños, y yo siempre me acuerdo de que lo que pasaba en la puerta de la escuela Grecia, el día siguiente quedaban titanes en el ring.
hace muchos años, ¿no? Titanes en el Ring era, vamos a contarle para los que no lo vivieron, era un campeonato de catch. Catch era como una pelea de combate, que ahora lo siguen dando en los canales de deporte, y a veces yo digo, estos son como los Titanes en el Ring, pero se pegan en serio. Los Titanes en el Ring no se pegaban en serio, era todo una teatralización con personajes muy folclóricos, la momia, el caballero rojo, todo comandado por el gran Martín Caradagian, un luchador de ficción, donde se hacían toda clase de golpes y de fantasías y estaba la mítica patada voladora. Y al día siguiente estábamos en la puerta de la escuela Grecia, eso no me olvido más, practicando la patada voladora a los niños que teníamos edad escolar, ¿no? Ante la mirada horrorizada de las maestras que decían, ¿cómo hacemos para combatir el nefasto ejemplo de los Titanes en el Ring? Porque se nos iba pasando a lo largo de la semana. Practicábamos más la patada voladora el día siguiente de que veíamos Titanes en el Ring. O sea, vaya si funcionaban estos modelos, ¿no? Y en tal sentido, vos, si tuviéramos que, a ver, que recibir una pista, un consejo del psicólogo que no sirve para nada, ¿no? Vemos lo que ¿dónde lo colocamos? ¿Nos posicionamos? ¿Tomamos partido? En realidad los adultos estamos esforzadamente, como las maestras en la puerta de la escuela Grecia, tratando de educar lo contrario a la patada voladora. Con los pocos herramientas que tenemos, chiquilines, la patada voladora no estaría bien en este contexto, en el contexto de la escuela la patada voladora no estaría bien. Pero tampoco podemos desconocer la agresividad natural que tiene el ser humano. No podemos concebir al ser humano como que naturalmente a nadie se le va a ocurrir tener un comportamiento agresivo. Vaya si la agresividad es parte del repertorio de conductas que tenemos. Y muchas veces la agresividad nos conecta directamente con las emociones negativas, la ira en particular, desencadena la agresividad. Entrenar las emociones, educar las emociones, nos pone a los adultos en el trabajo, primero que nada, de reconocer nuestras propias emociones. Si nosotros reconocemos la ira, si reconocemos nuestras reacciones violentas, seguramente vamos a poder ayudar a los chiquilines a transitar por su ira, por su enojo, que no es patología, que no hay que medicar. Muchas veces yo veo chiquilines medicados porque tienen reacciones de ira, cuando muchas veces el camino sería educar en qué hacer con la emoción. La emoción no se puede apagar, a veces intentamos apagarla con psicofármacos, a veces intentamos negarla, a veces los adultos que no sabemos entender lo que nos pasa, nos creemos que tenemos una patología. Esto no es patología, esto es emoción, las emociones se educan y los niños deben ser acompañados por adultos que teóricamente deberían haber aprendido a manejar sus emociones para que ellos también aprendan a manejar sus emociones, que no es negarlas, ni es exacerbarlas, ni es hacer un discurso políticamente correcto, cuando en realidad todos estamos expuestos a este tipo de reacciones en momentos de ira. Bien, mira, en el final algunos mensajes llegan, dice, entre otros, Omar dice, hay cosas que duelen más que un cachetazo y es la indiferencia y el desprecio por la vida misma, la violencia en las películas y los videojuegos. Somos una sociedad violenta y es alimentada por el mercado. La violencia genera ganancia y poder. También María se suma y dice, no es lo mismo atacar por querer someter a otra persona, a la otra persona, a mi voluntad, porque yo tengo la razón en todo, por ejemplo. Eso es violencia. Herramientas para defenderse deberían enseñarse a todas y todos. No es lo mismo atacar que defenderse, también agrega María. La agresividad es la defensa de supervivencia. La violencia es someter a la otra persona a mi voluntad. Se debería trabajar
con herramientas al manejar esas diferencias. Sí, el discurso de que no deberíamos ser violentos es un poco ingenuo. Todos nacemos potencialmente agresivos, la agresividad va a aparecer, aparecen los niños frecuentemente, los adultos, las maestras, los profesores, son los educadores naturales de esas manifestaciones de agresividad para que después no se transformen en patología, en agresión a alguien, a alguien más débil, en fin. Pero sin educación estamos prácticamente como los animalitos. Bien, bien. Bueno, Alvarito, querido, ¿y algo más viste de la ceremonia del Oscar este año o ni siquiera? No vi absolutamente nada y confieso que lo único que me llamó la atención fue este episodio, querido amigo, como a muchísima gente, ¿no? Claro, porque recordemos que además coincidió con la consulta del referéndum aquí en Uruguay, y eso me parece que también lo puso como en un lugar un poquito más secundario que de costumbre, ¿no? Sí, sí. Hace mucho tiempo que las ceremonias del Oscar me parecen aburridísimas y las películas que premian también. Digo, no sé si será un problema mío, que estoy cada vez más fuera de foco de lo que pasa en el cine, o de que esa ceremonia está quedando un poco obsoleta en tiempos tan como yo diría, mucho más ágiles, ¿no? Sí, no lo sé, no sabría responderte, no sabría responderte. Eh, de todos modos, no sé cómo decir esto porque no tengo una, bueno, justamente por eso, porque no tengo una posición muy formada y muy definida. Yo entiendo, yo entiendo que el avance de los derechos que yo defiendo, promulgo y si querés hasta hago mínimamente, pero hago algo en esa dirección, tiene que ser algo vigente, permanente y cada vez más amplio y profundo. También entiendo que hay determinadas zonas vinculadas al humor que una lo siento como un lema, ¿entendés? Siento que le erramos al bizcochazo si creemos que por ahí es. Pero estoy abierto a otras miradas. ¿Eh? El humor nunca es correcto. El humor nunca es un discurso dogmático. El humor justamente es poner en énfasis en lo disparatado, en lo ridículo, en lo absurdo. El humor necesita una mirada divertida, una mirada fresca, renovadora, al revés, como decía mi abuelita, al revés del pepino. Y si nos ponemos muy dogmáticos con lo que es correcto, podríamos decir que el humor lo estamos dejando fuera. Y yo creo que si dejamos afuera el humor, estamos tirando al bebé con el agua sucia del baño, ¿no? Estamos dejando afuera la humanidad, estamos dejando afuera la inteligencia, estamos dejando afuera buena parte del lubricante del relacionamiento más importante, ¿no? Sin humor es muy difícil relacionarse. Te abrazo y te agradezco mucho, Alvarito. Querido, yo también. A ver cuándo nos encontramos, a ver cuándo me invita. No, ya está arreglado, Suyo. ya está arreglado. Todo indica, mira, vamos a hacerlo así, incluso me obligás a que formule anuncios públicamente y me gusta que funcionemos Bien, así. Alvarito. Me gusta obligarlo, me gusta que se sienta Muy bien. obligado, así presionado. Digamos, plan A, post Semana Santa. Yes. Pero, digamos, límite último, mayo, ¿de acuerdo? Bueno, si no Estamos va hablando a haber un edicto ministerial para dar por terminado esto de una vez por todas, ¿no? Un apartado, en la mañana en camino se come bizcochos. yo estaba esperando que la calle y Salinas se pusieran de acuerdo en tirar para abajo la emergencia sanitaria. Claro. Y no quiero decir, pero no aguanté más y lo llamé. Claro, me parece muy bien, me parece muy bien. Mira, me obligás a admitir que lo que hicieron lo hicieron porque
se sintieron presionados por mí. Si no intervenían las altas autoridades... Es que vi que se habían quedado los muchachos estos. Se habían quedado. Claro. Dale. Querido, un abrazo para los dos. Bueno, cuando venga Alvarito del Curi va a venir con aquel bolsón de bizcochos, porque los está acumulando hace un año. Bueno, vamos arriba. Álvaro El Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Los interesados en volver a escuchar esta columna ya lo saben. Pueden ingresar a nuestro canal YouTube. Apenas termine, ya se sube de inmediato la transmisión del programa entero, ¿verdad? Es así, ¿verdad, Mincho? Sí, claro. Pero además, específicamente, más adelante, subimos específicamente la columna. ¿Está? Para que ellos las horas de la tarde. Si están suscriptos, les llega. Hablando de suscripciones, en camino, recuerden que ya llegamos a 3.550 y vamos por 10 más, 3.560 es el nuevo objetivo. Y a todas y a todos aquellos que nos están viendo ahora por el canal YouTube, les pido que marquen con el dedito para arriba el me gusta a nuestra transmisión, ¿sí? Dedito para arriba con el me gusta a la transmisión que están compartiendo y de paso que también la compartan, ¿no? Que además manden el link y lo compartan con amigos, con compañeros de trabajo, con vecinos, con familiares. Así la comunidad de la mañana en camino, nos importan las ideas, crece cada vez más. Nos vamos a la pausa. Al regreso, mira vos, cruzamos Argentina para irnos todavía más al sur, a Argentina, a las Islas Malvinas. Vamos a conversar con el abogado en Derecho Internacional, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional, el argentino Facundo Rodríguez, a propósito de Malvinas. La guerra, pero también, ¿y el ahora qué? Ya venimos.